cómo subir preguntas. Recuerden, para entrar al banco de preguntas, vamos a banco de preguntas, presionando sobre el nombre o sobre preguntas, y nos manda a esta página. Aquí vamos a ver que están creadas las categorías y subcategorías. Acá es donde elegimos dónde vamos a guardar las preguntas. En este caso la voy a agregar en primer subcategoría. Para crear una nueva pregunta tengo que presionar aquí. Presiono en crear nueva pregunta y se me despliegan las opciones de preguntas que tengo para crear. Vamos a empezar con opción múltiple. Usted en el PDF primero tiene hasta ensayo. Vamos a empezar con opción múltiple. Todas las preguntas tienen unos parámetros que son los mismos para todas para completar. Así que vamos a explicar solamente el primero y los otros se van a dar por entendidos. El primero de todos es el nombre de pregunta, que es cómo Moodle va a identificar esa pregunta dentro de esta subcategoría o dentro del sistema. Aquí dentro va el enunciado. Eligen un enunciado que pueda tener opciones. Aquí también pueden grabar audios. Le pueden dar al alumno la opción de grabar un audio y que ellos lo escuchen. Tenemos un alumno que tiene problemas visuales, que no ve, entonces podemos grabarle un audio y de esa manera esa persona va a estar escuchando tanto la pregunta como las respuestas, que también tenemos las opciones. La puntuación, esto por favor yo les diría que no lo cambien. Moodle lo que hace cuando yo genero un cuestionario, divide el porcentaje, la nota máxima que yo puse que se podía sacar el alumno por la cantidad de preguntas y le asigna un valor. Ese valor, cuando tiene que sacar la cuenta para ver cuánto se sacó el alumno, lo multiplica por lo que nosotros le pusimos en este espacio. Entonces, si yo le puse valor máximo 10 y puse 20 preguntas en el cuestionario, cada pregunta va a valer 0,5. Va a venir Moodle va a venir acá y va a decir, bueno, a ver cuánto le puso el gestionador. Le puso un 1, entonces vale 0,5. Le puso un 2, entonces vale 1 punto. Puede traer problemas cuando terminan los exámenes a la hora de generar la nota. Por eso les recomiendo que pongan solamente un 1, salvo que vayan a hacer un examen único y le quieran asignar a determinadas preguntas más puntaje que el resto y no hay más preguntas que esas que creo y que el alumno tiene que responder todas por igual. La retroalimentación es el mensaje que le va a salir al alumno cuando termina de responder la pregunta. Termino de responder la pregunta y le va a salir este mensaje. Tenemos una general o una por opción que luego vamos a poner nosotros. Aquí es porque la pregunta de opción múltiple te permite generar preguntas donde el alumno tiene que elegir varias respuestas o generar preguntas donde solamente una es la válida. Entonces, si se permiten varias respuestas, cuando configuramos vamos a tener que ponerle el valor que cada respuesta tiene. Barajar respuestas es para decir al sistema que cada persona que entra a ese cuestionario, cuando entre esta pregunta, las opciones estén de distinta manera colocadas. Numerar las elecciones es para ponerle a cada opción, a cada respuesta que yo genero, o que se numere con letras, con números romanos, o no tenga ningún tipo de numeración. Aquí es donde vamos a escribir las posibles respuestas. Aquí va la primera. Yo siempre les recomiendo que pongan la primera como la correcta, así cuando tengan que configurarla no se olviden de ponerle siempre el valor a esta pregunta. Vamos a ponerle 100%, ¿no? Se permiten varias respuestas, vamos a ponerle 100%. Si fuesen varias opciones, tenemos que ponerle, por ejemplo, 50 a esta y 50 a la otra opción que falta para completar el 100. Si el alumno para sacarse 100 tiene que elegir esta y esta, le ponemos 50% a cada uno. Y si son 3 preguntas, 33, si son 4, 25% y así sucesivamente. Vamos a poner solo una respuesta, le vamos a poner el 100%, acá le vamos a poner negro y como no, esta opción es incorrecta, acá vamos a dejar ninguno. Y acá le vamos a poner otra opción como gris y acá vamos a poner ninguna es válida o lo que ustedes quieran. Si queremos, tenemos la opción de muchas más respuestas posibles, agregamos más espacios en blanco y así vamos obteniendo más espacios para poner respuestas posibles.
La retroalimentación combinada, esto significa que, ¿qué quiero yo que le salga? Si yo no quiero ir escribiendo en cada una de estas una respuesta específica para cada respuesta, lo que hago es, acá pongo, para todas las correctas, ¿qué mensaje quiero que salga? Para las que son parcialmente incorrectas, por ejemplo, que se saque 50% en las opciones, podemos poner cualquier mensaje. Y para las incorrectas, eso es lo que se pone acá. El mensaje que quiero que reciba el alumno si hay una respuesta correcta, una que acá es parcialmente incorrecta y una incorrecta totalmente, y no voy llenando cada retroalimentación específica. Múltiples intentos, acá yo puedo generar una penalización, un porcentaje de penalización por cada intento que hace el alumno por responder esta pregunta. Cuando yo configuro el examen, le puedo dar la posibilidad de varios intentos o generar un examen de modo adaptativo. Entonces, si yo lo genero así el cuestionario, va a tener en cuenta para la segunda vez que responde cuál fue la penalización. Si la segunda vez que lo responde lo respondió bien, no va a tener el puntaje completo, va a tener 66% en este caso. Si ponemos 50, solamente el 50% del valor. Y así sucesivamente. Fíjense que en este espacio, acá lo que podemos hacer, agregar es una pista. A ver, no era oscuro, podemos ponerle. Entonces, cuando vaya a responder la segunda vez, le va a salir este mensaje. Y una tercera vez le va a salir esta opción. Y así podemos agregar tantas pistas como nosotros querramos. Bueno, esto fue opción múltiple, pero aún nos queda todavía por ver lo que es la pregunta de verdadero o falso, que es mucho más sencilla. Verdadero o falso, recuerden, elegimos la subcategoría, ahora la segunda la vamos a crear en la segunda subcategoría, para que ustedes vean que no me aparece ninguna pregunta. Presiono en crear nueva pregunta, voy a verdadero o falso, coloco en agregar, de esa manera le pongo el nombre para que me quede guardado. Así es como como Moodle va a guardar esta pregunta. ¿Verdadero o falso? Era blanco. Por defecto, bueno, ya dijimos la puntuación, dijimos la retroalimentación, y por defecto Moodle te da como falsa el enunciado. Entonces, en este caso, como es verdadero, venimos, ponemos verdadero. Entonces, si el alumno responde verdadero, le va a sumar puntaje, y si le pone falso, no va a sumar nada. Acá, además de la retroalimentación general, tenemos una específica para verdadero y una específica para falso. Si la persona responde correctamente, le va a salir este mensaje, y si responde incorrectamente, le va a salir este mensaje. Múltiples intentos, como ustedes verán por obviedad, o es una o es la otra, así que si respondió bien, respondió mal la primera vez, la otra ya sabe cuál es la respuesta, por eso la penalización es completa. La respondió mal y no hay forma de que la responda nuevamente. Guardamos los cambios y de esa manera nos queda la segunda pregunta creada. Y ahora vamos a volver a crear otra pregunta, pero en la primera subcategoría. Fíjense que, ¿cómo se llama la pregunta? Primera pregunta, y vamos a poner crear. Y vamos a crear una de emparejamiento. Esta, para que ustedes tengan en cuenta, es como si fuese unir con flechas. Vamos a ponerle el mismo nombre que pusimos en la otra para que ustedes vean que se puede guardar igual. Segunda pregunta, el enunciado de unir con flechas. Acá pueden poner el enunciado que ustedes quieran. Bien, esto es igual que lo otro, barajar ya lo vimos, vamos a ver lo que es respuestas. Bien, ese va a ser el enunciado de la pregunta. Ahora lo que vamos a ver nosotros, acá vamos a crear dos columnas, donde dice pregunta
creamos una columna, son las opciones que tiene una columna, y donde ponemos respuesta son las opciones que le van a salir en un desplegable al lado de cada pregunta, para que ellos puedan elegir qué opción es correcta con esa pregunta. Por ejemplo, la pregunta era, el enunciado elija la respuesta correcta para cada pregunta. Bien. El caballo de San Martín era, y la respuesta correcta de esta pregunta es blanco. Bien, acá vamos a generar otra pregunta. Por ejemplo, el caballo es y la respuesta correcta es un equino. Pero el sistema nos dice que por lo menos debemos generar 2 preguntas y al menos 3 respuestas para poder darle la opción a elegir al alumno, que es la intención de esta pregunta. Entonces acá vamos a dejarlo en blanco, porque lo que queremos generar ahora son opciones de elección. Vamos a dejarlo en blanco a la pregunta y vamos a poner las respuestas como, por ejemplo, negro. Y vamos a generar otros espacios más para poder tener más opciones. Entonces ya pusimos negro para darle una opción a lo que era el caballo. Ahora vamos a generar una opción en lo que era qué tipo de caballo. Entonces acá vamos a poner perro. Vamos a poner porcino. Vamos a poner rojo. Entonces generamos 3 opciones para cada uno. 3 opciones para esta y 3 opciones para esta pregunta. La retroalimentación combinada ya la vimos en la primer tipo de pregunta. Intentos múltiples ya lo vimos en el primer tipo de pregunta, así que vamos a guardar los cambios. Guardamos los cambios y se las voy a mostrar porque esta es una pregunta muy específica, no es como la de verdadero o falso o de opción múltiple, para que ustedes la vean. Fíjense que quedó guardada con segunda pregunta con el mismo título que tenía la otra. Acá, en las preguntas podemos volver a editarlas, hacer una duplicar esa pregunta, verlas o eliminarlas. Vamos a verlas. Presionando acá, vemos cómo quedó la pregunta e inclusive podemos seleccionar y ver cómo funciona esa pregunta. Acá fíjense, elija la respuesta correcta del enunciado. El caballo de San Martín era, y vamos a elegir, era blanco. Y el caballo es y nosotros elegimos equino, pero vamos a ponerle porcino. Enviar y terminar y nos va a mostrar cómo quedó esa pregunta. Esa pregunta tiene una pregunta bien, una respuesta bien y una respuesta mal. Así que la respuesta correcta era esta. Por lo tanto, su puntaje es 0,50 sobre 1. Automáticamente saca la cuenta de cuánto saqué yo en esta pregunta. Bueno, y acá tenemos más opciones como para modificar respecto a esa pregunta que vimos antes. Cerrar vista previa y volvemos a las preguntas. Entonces, generamos una de opción múltiple, una de verdadero o falso y una de emparejamiento. Ahora vamos a la de respuesta corta. La respuesta corta, primero vamos a elegir la segunda subcategoría y la vamos a generar acá. Esto lo hago yo, ustedes pueden generarla donde ustedes quieran, donde sea más cómodo para practicar la primera vez. Vamos a crear una respuesta corta, vamos a agregar. El nombre de la pregunta, tercera pregunta, y el enunciado de la respuesta corta tiene que permitir generar una breve respuesta que intente no complicar al alumno, porque lo que tiene en particular esta pregunta es que el alumno tiene que responder la respuesta tal cual yo la configuré. Entonces yo pongo, por ejemplo, el caballo de San Martín era, acá puedo poner blanco, que es lo que yo le estoy diciendo al alumno que puede completar, después vamos a ver cómo se ve, blanco, y acá tiene un 100%, ¿no? Pero ¿qué pasa si el alumno me escribe blanco? Está bien, acá podemos elegir qué puntaje le damos. ¿Le damos el 100% porque tiene la idea?
¿Le damos un 90 porque, si bien tiene idea, se equivocó con el error de ortografía? ¿O le damos un 50 por ese mismo motivo? ¿O le damos un 20? ¿O le ponemos que no vale porque la respuesta correcta es con B corta? Entonces yo le voy a poner 50%. Y acá le voy a poner, por ejemplo, que estemos tomando, hay personas que puedan responder en inglés. Entonces le ponemos white. White para mí es 100% porque además de saber qué color es, sabe inglés. Entonces, de esta manera le estamos diciendo al sistema que para esta pregunta hay una respuesta blanco que vale 100% y hay una respuesta blanco que vale 50%. Y una respuesta white que vale 100%. Lo que yo no pongo acá, el sistema lo toma como que no es correcto. Toda otra cosa que ponga que no sean estas tres palabras, lo va a tomar mal. Por ejemplo, si la respuesta correcta era blanco, y ahora después vamos a ver, y yo la configuré sin acento, o el alumno la puso sin acento, que ahora se van a dar cuenta, se la va a dar mal. Vamos a guardar cambios y vamos a ir a vista previa para ustedes que vean cómo funciona esta pregunta. Vamos a tercera pregunta, fíjense en el símbolo de respuesta corta, vamos a vista previa, y de esta manera ustedes pueden ver que el caballo de San Martín era, y la respuesta podemos poner blanco y me lo va a dar incorrecto. Vamos a poner comenzar de nuevo para que ustedes vean. Y si yo pongo blanco con B corta, me va a dar correcto parcialmente y me va a puntuar 50 centésimos. Y si yo pongo blanco con el acento, me debería dar un 100% la respuesta correcta. Entonces, esa es la manera de configurar una respuesta a pregunta corta. Ahora nos quedaría generar una de numérica que es idéntica o muy similar a lo que hicimos recién, pero que se trata de números. Lo que me va a permitir esto es que el sistema saque una cuenta automáticamente. Por ejemplo, 1500 cartuchos menos 500 cartuchos es igual, les pueden poner el enunciado que quieran, y bueno, eso ya lo vimos, que ya cómo se configura, y acá, ¿cuál es la respuesta correcta? 1500 menos 500 es, la respuesta correcta es 1000, pero le podemos dar un margen de error al alumno para que se equivoque, sí, le podemos poner, por ejemplo, que se equivoque en 100, la calificación sea 100%. O le podemos poner que la respuesta correcta es 1000, y el error es de 200 y su puntaje sea de 50. O le podemos poner que la respuesta es 1000, pero el error sea de 300 y la respuesta en ese caso va a valer 20%. Aquí esto es una configuración un poquito más avanzada, que es como queremos que se traten las unidades, y por ahora no lo vamos a estar viendo. Esto de unidades, si yo aquí no elijo una de estas dos opciones, no se me va a habilitar, así que lo dejamos de esta manera para evitar errores. Y si no, yo le dejé un link en el PDF para que ustedes puedan ampliar un poco respecto a este curso básico de Moodle. Ponemos guardar cambios y fíjense, la cuarta pregunta numérica, que el mismo símbolo de corta pero con el número arriba, vamos a verla y vamos a responder. La respuesta correcta era 1000. Entonces vamos a ver qué nos pone cuando ponemos 1000. Cuando pone 1000 nos pone correcta. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 800? Me la dio correcta, pero vale 50 puntos. ¿Qué pasa si yo pongo 500, que es la respuesta correcta? Me va a poner que es incorrecta. Esta fue la pregunta numérica y nos quedaría, por último, la pregunta de ensayo. La pregunta de ensayo tiene la particularidad que no se autocorrige. Cuando veamos cuestionario vamos a ver cómo tenemos que ingresar para corregir lo que es
la pregunta de ensayo. Entonces, el enunciado, escriba la historia argentina en la época 1880-1912. Entonces, el alumno lo que tiene que hacer, aquí también recuerden, podemos poner link, fotos, videos, audios. El alumno va a tener que responder escribiendo o mandando un archivo respecto a esta pregunta. Y acá elegimos cómo queremos el formato de la respuesta. Si ponemos editor HTML, recuerden que en este editor el alumno va a tener un editor tal cual como ustedes ven aquí, el mismo que tienen ustedes. Aquí podemos elegir si queremos que el alumno escriba o que el texto sea opcional. Podemos elegir solamente que el alumno mande videos o que mande texto o que mande archivos. Entonces acá elegimos, queremos que mande archivos o texto. Podemos que sea obligatorio escribir o que sea opcional. ¿Cuántas líneas? O sea, ¿cuántos renglones le voy a dar para que escriba? ¿Cuántos renglones va a tener el alumno para escribir? Y acá si permito archivos o no. Sin límite, ningún archivo o la cantidad de archivos que le permito que envíe. Si acá elijo alguna cantidad de archivos, acá tengo que elegir si son opcionales o cuántos son obligatorios. 1, 2, 3 son obligatorios o si son opcionales los archivos. Y aquí los tipos de archivos aceptados. Si yo conozco la terminación, cómo termina, por ejemplo, .doc, .txt, aquí lo pongo o vengo a elegir y busco en el desplegable que se me aparece cuáles son los archivos que yo voy a elegir. Los que no tilde son los que no voy a permitir. Los que tilde son los que voy a permitir. Y si pongo todos los archivos, cualquier tipo. Si no pongo nada, cualquier archivo va a ser recibido. Plantilla de respuesta. Acá yo puedo darle al alumno una estructura de cómo quiero que responda. Por ejemplo, puedo poner economía para que comience a escribir. Después, sociedad. Después, cultura. Y así, todo lo que yo quiero que el alumno me responda y le doy una estructura para asegurarme de que me va a responder. O por lo menos lo mínimo que va a tener esa respuesta. Vamos a ver cómo quedó la pregunta. Vamos a editar. Presionamos aquí y fíjense que me pone: describa la historia argentina en la época de 1880 a 1912. Economía, sociedad y cultura. Y él acá va a poder escribir todo lo que quiera. Va a poder escribir todo lo que quiera. Va a poder mandar imagen, links o va a poder escribir. Entonces, cuando el alumno mande, o inclusive enviar archivos, cuando el alumno mande, después yo como docente voy a tener que entrar al cuestionario y corregir esto que el alumno me envió. ¿Qué va a pasar con esto? Si yo tengo una pregunta por lo menos de este estilo, no le va a dar el puntaje al alumno hasta que yo no ingrese a responder qué se sacó esa persona. Bueno, esto fue banco de preguntas y los primeros tipos de preguntas en el taller de Moodle 2020 del ISET.